El rendimiento de Gorka Guruceta esta temporada está siendo claramente inferior respecto al anterior, pero realmente, ¿qué es lo que está cambiando? ¿Qué diferencias hay entre una y otra? ¿Realmente la diferencia es tan drástica? Bueno, es un poco todo lo que analizaremos en este nuevo vídeo. Así que muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy toca un análisis un tanto diferente, aprovechando el parón de selecciones para hablar de un caso un tanto diferente, digamos, del primer equipo, hablando de la situación de Gorka Guruceta. La temporada pasada, 16 goles, clave para el engranaje ofensivo del Athletic, campeón de Copa, y este año pues es evidente que su rendimiento está siendo bastante inferior, lógicamente precedido de que el anterior también fue realmente espectacular, e igualarlo ya era complejo, ¿no? Pero lógicamente el rendimiento está siendo inferior, la llegada de Sanadi evidentemente también ha abierto un poco ese debate, entonces pues todo suma, ¿no? Yo he dividido este análisis en 4 ramas diferentes. Por un lado, digamos, ese punto de olfato goleador, todo lo que hace dentro de área, registros goleadores, remates a puerta, etcétera, etcétera. Factor número 2, teniendo en cuenta el contexto de Guruceta, que es un delantero que va más allá de lo que hace dentro de área, sino también lo que hace fuera de área, ese intervencionismo que hace fuera de área, pues un tema que también voy a tratar. Factor número 3, digamos que ese punto de rachas, confianza, pues que tiene que entrar dentro de un análisis del rendimiento de un delantero. Y factor número 4, un debate que se ha abierto mucho y que yo he escuchado bastante, que es ese punto de intensidad, ¿no? Que se ha hablado mucho de que Guruceta no está muy intenso, que parece que como que le está echando pocas ganas, ¿no? Pues también es un cuarto punto que trataré, ¿no? Pues bueno, en cualquier caso, digamos que todo lo haré a través de clips, datos de Guruceta del año pasado comparados con este, bueno, algo que ya solemos hacer pues de forma habitual pues cuando tratamos ese tipo de aspectos. Y yo quiero empezar, por ejemplo, con este aspecto que decía goleador, ¿no? Evidentemente está peor. Fijaros que en el primer dato que os pongo en pantalla, que son 8 goles menos que la temporada pasada con 200 minutos menos, es decir, con una diferencia muy mínima de minutos de la temporada pasada respecto a esta, en la que aún quedan 2-3 meses de competición, lleva 8 goles menos, por lo tanto, evidentemente está menos fino de cara a puerta, ¿no? Porque dudo, o bueno, igual sí, pero se le aleja la opción de que iguale sus registros goleadores. Sí que lleva las mismas asistencias, que son 5, así que es un dato a tener en cuenta sobre esto que hablaremos luego del juego asociativo y ese tipo de cosas. Pero bueno, digamos que de cara a puerta, yo estaba mirando goles del año pasado y pues lo pongo desde ya. Y una cosa que caracterizaba a Guruceta pues de la temporada pasada era esos movimientos dentro de área, ¿no? Y esa finura de remate a un toque o a veces a dos que... Bueno, es que hizo que Guruceta rindiese a un nivel espectacular. ¿Cómo jugaba con los centrales? Pues a la hora de atacar zonas dentro de área, ¿no? El llevarme a un jugador, por ejemplo, al segundo palo y atacar el primero. O por ejemplo este gol frente a la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Cómo se hacía indetectable ante el centro al segundo palo de Nico Williams? Y cómo el lateral izquierdo de la Unión Deportiva Las Palmas no le ve porque juega con ese ángulo de visión de su marca. Bueno, y luego, evidentemente, lo que os decía antes, ¿no? Esa finura, tanto remate cabeza como pues con el pie, como por ejemplo esta acción, el cómo le llega al centro de Ander Herrera, también indetectable dentro del área para definir ante Oblak en un partido frente al Atlético de Madrid. Y luego, por ejemplo, fijaros, ¿no? Lo que os decía antes de movimientos, fijaros este gol frente al Celta, el cómo desde la zona de segundo palo va hacia el primer palo en toda la acción, cuando el resto de jugadores está haciendo una carrera recta, y Gorka sabía o intuía o leía que ese centro a Nico Williams, pues de Nico Williams en este caso, va a ir a la zona de primer palo. Es decir, interpretación de los centros, saber leer también qué zonas atacar también a través de las marcas que hay dentro del área, saber anticiparse a ellos, ¿no? Porque al final, por mucho jugador que pueda haber en área rival, fijaros por ejemplo este gol frente al Betis, estando en la zona de segundo palo, fijaros qué rápido se anticipa al defensor del Betis, fijaros con qué velocidad y con qué determinación para terminar definiendo, ¿no? Es decir, se le veía con un estado de confianza diferente respecto a también lo que veíamos en años anteriores y pues en general la idea que teníamos de Gorka Guruceta. Y luego pues lo que os digo, esa finura, esa colocación en la definición, pues le hizo ser un delantero bastante diferente, porque es que, quiero decir a nivel de producción goleadora, porque es que realmente estuvo a un nivel superlativo, insisto, 16 goles, hacía mucho que no veíamos a un delantero hacer tantos goles, y
Todo esto pues viene de eso, de esa confianza, del saber estar en área, finura en la definición, etcétera, etcétera, ¿no? Y este año es verdad que estamos viendo algunos goles que vienen de un buen trabajo de Guruceta también dentro del área. Fijaros este gol frente al Valladolid, similar a los del año pasado. Voy al segundo palo, los centrales no me ven, ataco zona a punto de penalti, pues para ser indetectable la definición es buena. Evidentemente lo que está pasando es que lo está haciendo de forma menos regular, y un punto que trataremos luego a nivel de cifras y demás, y a nivel de estadísticas, que son la finura en ese remate, ¿no? Pero fijaros que no es algo que haya perdido este año, es decir, no es que se le haya olvidado jugar a fútbol, dicho de una forma más coloquial. Al final, los movimientos los sigue teniendo interiorizados, el engranaje ofensivo de este Athletic pues le sigue yendo bien, al final los jugadores no dejan de ser los mismos. Otra cosa es, por ejemplo, una cosa a tener en cuenta, jugadores que, como el caso de Nico Williams, que te tienen que meter un buen centro, un buen balón, es verdad que están, o ha estado durante el resto de temporada, salvo ahora, en un peor estado de forma. Por lo tanto, también eso condiciona a los delanteros, ¿no? Lo que hay a su alrededor. Y es verdad que hay un factor, Nico Williams, que le asistió una barbaridad de veces, como hemos visto algunos de los clips anteriores, que evidentemente durante el año ha estado un poquito peor. Por lo tanto, es un aspecto a tener en cuenta, ¿no? Pero es verdad que está fallando bastante de cara a puerta respecto a la temporada pasada. Y eso lo vais a ver a nivel de vídeos y a nivel de datos. Primero a nivel de vídeos, para que lo veáis, como algunas acciones que puede recoger de sus últimos partidos, las fallas sorprendentemente, no porque sean tampoco excesivamente claras, que también, sino porque le he visto tan fino, por ejemplo, la temporada pasada, que me extraña que esta pues no termine de acertar, ¿no? Pues por ejemplo, este disparo al primer toque, que hemos visto goles anteriores con más facilidad en el caso de Guruceta, y aquí pues que no termine de acertar, ¿no? Por ejemplo, este rechace a disparo de Sancet en el partido frente al Valladolid, que es verdad que no le viene muy bien en la posición corporal en la que está, pero, oye, siendo Guruceta, estar casi más cerca de área pequeña que de área grande, tener una ocasión como esta, o por ejemplo esta, un remate de cabeza con la posición completamente ganada al defensor de Valladolid y que no coja o que no termine en gol, pues sorprende, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos, movimientos dentro de área, indetectable para la defensa del Girona, recibe completamente solo y no termina de conectar bien. Todo esto, al final, insisto con lo que decía antes, Guruceta no se le ha olvidado jugar, no se le ha olvidado definir, pero hay un factor que es muy clave, que es la confianza, el estado de forma, el que te salgan las cosas, ¿no? Por ejemplo, este remate de cabeza, anda que no hemos visto goles de córner o goles de centros laterales en los que Guruceta evidentemente ha estado más acertado en otras ocasiones, o fijaros en esta, si es verdad que el balón se le queda un poco atrás en un disparo, en esta ocasión frente al Leganés, pero sorprende que en una ocasión en la que está solo dentro del área, pues no termina de acertar. Y es lo que os digo, el estado de confianza, y más en un jugador como Gorka Guruceta, influye. Y siempre hemos hablado de que Gorka Guruceta es un delantero que funciona por rachas, que cuando está en una buena dinámica, las cosas le salen. Por ejemplo, esta temporada, que insisto, ha metido 8 goles, fijaros que, bueno, y más 5 asistencias, por lo tanto ha generado 13 goles, entre noviembre y diciembre, es decir, alrededor de un poco más de un mes, 6 de esos goles generados fueron en ese intervalo de tiempo, ¿no? Por lo tanto, lógicamente es un jugador que funciona en estados de forma, en cómo se siente él dentro del campo. Si la pelotita entra, él se siente más cómodo. Ya le pasó en Amorebieta, le ha pasado en Athletic, tanto esta temporada, insisto, en esta racha que os comento, y os enseño entre noviembre y diciembre, donde veis partidos de Liga, de Europa League, etcétera. Y luego, por ejemplo, la temporada pasada le pasó lo mismo. Es decir, fijaros en esta racha entre febrero y marzo, es decir, un poco más de lo mismo, lo que os decía antes, en mes y poco, pues fijaros, también una gran racha de partidos en los que goles, asistencias, un doblete frente al Alavés. Es que es un jugador que cuando se siente cómodo en el campo y las cifras le salen, pues también él mejora su rendimiento en cuanto a producción goleadora, ¿no? Y luego también lo vais a ver en cuanto a cifras. Fijaros estos datos de FBref, ¿vale? Os he podido marcar en colores para que veáis lo que os voy a intentar explicar, empezando por lo que os decía antes, por el tema de producción goleadora de cara a puerta. Fijaros en las flechas azules. Bueno, lógicamente, la comparación general ya podéis ver que, lógicamente, los datos de la temporada pasada son infinitamente mejores que los de este año, ¿no? Pero sí que me quiero quedar con algunos en concreto, ¿no? Primero, los datos que os muestro en flechas azules. Goles esperados, o expected goals. Fijaros que la temporada pasada tiene 11,60, que insisto, estamos a marzo de esta temporada, es decir, estamos en la recta final, queda poco para terminar, y llegar a esa cifra para el Gorka Guruceta actual va a ser muy complicado, pero
la calidad de sus ocasiones es muy elevada, es decir, 11,60 goles esperados de la temporada pasada es una cifra alta comparada con, lógicamente, los 4,30 que lleva este año. La cifra de calidad de ocasiones es muy baja de esta temporada, pero sin embargo, lo que me llama la atención es que esta temporada ha hecho más disparos de media en cada 90 minutos que ha disputado que la temporada pasada. Este año lleva casi 3 disparos por cada 90 minutos jugados y la temporada pasada 2,56. ¿Eso qué muestra? Pues que claramente está menos fino, acierta menos de cara a puerta. Por lo tanto, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y los datos lo muestran, y las ocasiones que os he mostrado antes en vídeo también lo reflejan. Por lo tanto, ahí tenéis un aspecto de confianza, de finura en el remate, que ahí, pues lógicamente, se refleja y se corrobora que está menos fino de cara a puertas. Por lo tanto, ahí tenéis uno de las ramas del análisis que estaba haciendo. Segundo punto, lo que está haciendo fuera de área. Hemos hablado mucho de lo que hace Guruceta fuera de área junto a Sancet entre líneas para intervenir, descargar, girarse y mirar de cara a puerta. Todo esto es clave en un jugador como Guruceta, que viene mucho a recibir, no es un delantero de área, no es a ser vía libre. Entonces, ese factor hay que tenerlo en cuenta para analizarle, ¿no? Y ¿realmente sigue estando bien? Pues a ver, en parte sí y en parte no. Por ejemplo, vamos a hablar de datos sobre esto. Fijaros, por ejemplo, en la flecha verde abajo de todo, donde podéis ver en los balones que toca Gorka Guruceta por cada 90 minutos que disputa. Y fijaros que la temporada pasada tocaba casi 30 balones por cada 90 minutos que disputaba. Y esta temporada lleva una media de aproximadamente 17 balones que toca. Lógicamente está interviniendo menos. Yo también entiendo que este análisis hay que entenderlo desde el punto de vista de que los rivales ya conocen a Gorka Guruceta. La temporada pasada fue más un factor sorpresa. También el engranaje, digamos, de Ernesto Valverde había cambiado la temporada pasada. Y al final todo esto se nota. Sin embargo, aún así, por ejemplo, os pongo en una de las flechas rojas, que es lo que ahora vamos a tratar, no está desacertado en el pase. De hecho, fijaros que en el porcentaje de pases, que es el único dato que junto al de disparos que os he explicado antes, que está por encima esta temporada que la anterior, y además de una forma bastante drástica. Es decir, Gorka Guruceta está incluso más acertado a nivel de pases que la temporada pasada, porque la temporada pasada acertaba un 68% de sus pases y este año un 75%. Está mejor. Sin embargo, la diferencia está en la producción de estas acciones, ¿vale? Todas las flechas rojas que os indico, todas son de producción de ocasiones. Por ejemplo, el GCA es la creación de ocasiones de gol. Donde pone KP/90 son los pases clave por cada 90 minutos disputados. El PPA/90 son pases al área a punto de penalti. Y este año, por ejemplo, en Liga no ha hecho ninguno, cuando el año pasado tenía una media de 0,44. A nivel de regates también está peor, 0,59 de acierto o de realización, digamos, de regates, 0,24 este año. Incluso su porcentaje es verdad que es un poco similar, pero también es más alto que en la temporada pasada. Pases a último tercio, 1,19 pases por cada 90 minutos disputados en zona último tercio respecto a los 0,52 de este año. Es decir, Gorka Guruceta el año pasado tocaba más balón, está más acertado en el pase este año, pero la temporada pasada generaba más. Por lo tanto, ¿dónde está la explicación a todo esto? Pues muy sencilla. Me he estado fijando en otros datos que pude recoger de Y-Scout y vais a ver dónde está la diferencia, que sin lugar a dudas está en el último dato que os pongo abajo de todo, que es la media de pases hacia adelante. Es decir, Gorka Guruceta la temporada pasada hacía una media de casi 5 pases hacia adelante de los que ha realizado, mientras este año está por debajo de los 3. ¿Eso qué significa? Y ahora iremos más allá con estos datos. Pues que, a pesar de recibir menos y estar más acertado en el pase, lógicamente está menos atrevido. No se atreve tanto a generar ocasiones. También se entiende, desde el punto de vista de lo que os decía antes, se le estudia más, se es más consciente de que a Guruceta no se le puede dejar girar, igual que a Ollán Sánchez, por ejemplo, y lógicamente eso hay que tenerlo en cuenta. Pero el factor confianza yo lo veo muy claro, es decir, al final, a pesar de tocar menos balón, yo los últimos partidos de Gorka Guruceta, que insisto, ya habéis visto que los he podido analizar de forma más detallada, sigue interviniendo, sigue jugando. De hecho, en su último partido solo falla 4 pases frente al Sevilla, es decir, sigue estando bien, pero sí que lo noto más conservador, menos atrevido. Y eso al final, pues como cuando comparamos a laterales, ¿no? Si un lateral izquierdo
pues está todo el rato dando pases hacia atrás, no nos acordaremos de él. Ahora, el lateral derecho profundo que te hace, que te dobla 5 acciones y las 5 acaban en centros peligrosos, pues hablaremos de un buen partido de ese lateral, ¿no? Pues en el caso de Gorka Guruceta pasa lo mismo. Cuando Guruceta está atrevido, fino, valiente con balón, le vemos girarse, le vemos atrayendo y habilitando a extremos, etcétera, pues hablamos de un gran Gorka Guruceta fuera de área. Pero cuando lo vemos más conservador, que solo hace pases de seguridad, pues lógicamente hablamos de un Gorka Guruceta pues de esta temporada, que está, pues eso, con un estado de confianza menor. Y eso al final es un factor muy a tener en cuenta en un delantero como Gorka Guruceta, que insisto, pues la sensación esta que tenemos de que está en un peor estado de forma, lo vemos a nivel de datos y lo vemos también pues en estas acciones que estamos comentando. Y por seguir con los datos que os estaba explicando, pues por ejemplo en los datos de Y-Scout, pues fijaros, ¿no? Lo que os decía antes de la finura en el disparo. 50% de tiros logrados la temporada pasada, 36,7 de esta. Media de goles esperados también inferior, lo que os enseñaba antes también. Regates logrados también, la diferencia es de casi un 10% de la temporada pasada respecto a esta, está peor en esta. Y en disputas aéreas, pues bueno, la diferencia es un poco menor, pero también todo esto suma. Al final, Guruceta igual no es el ganador de duelos nato que es, por ejemplo, Marwan Sanadi, pero lógicamente, pues bueno, mucho del juego directo que le puede llegar a Gorka Guruceta, pues también influye en este análisis que podemos llegar a hacer de una buena actuación de Gorka Guruceta, ¿no? Por lo tanto, digamos que fuera de área, sin estar del todo mal en algún aspecto, sobre todo en que no pierde tanto balón, pues lógicamente un jugador entre líneas tiene que ser valiente, tiene que ser atrevido, y Guruceta este año no lo está siendo, ¿no? Sumando el tema del estado de confianza y que encima está menos fino de cara a puerta, te sale un rendimiento mucho peor el de esta temporada que el anterior. Y luego, por último, para terminar este vídeo, quería hablaros un poco del factor este que se he leído mucho de la intensidad, de que parece que no pelea tanto, está menos acertado en estas disputas y tal, y es verdad que yo no tengo métricas ni datos como tal de intensidad de presiones, ese tipo de cosas que sí que las tiene el Athletic, ¿no? Pero, lógicamente, os tengo que decir que la llegada de Marwan Sanadi le ha venido bien desde el punto de vista de competencia, pero mal desde el punto de vista de la comparación, y estamos constantemente haciendo la comparativa de Guruceta con Sanadi, lógica desde el punto de vista de que juegan en la misma posición, pero no lógica desde el punto de vista de que son jugadores completamente diferentes. Igual que no comparamos a Iñaki Williams delantero centro con Gorka Guruceta, pues me parece que la comparativa Sanadi-Guruceta no favorece a ninguno de los dos, porque son delanteros completamente diferentes, de perfiles diferentes, que aportan cosas diferentes. Y al final vemos a Sanadi, que es literalmente un búfalo presionando, o un bisonte, un elefante, como lo queráis llamar, y Guruceta, pues bueno, es verdad que trabaja, es un peleón, es un guerrillas, pero al final, compararlo con Sanadi, es que claramente va a salir perdiendo. Por lo tanto, no quiero justificar que igual Guruceta pueda estar menos acertado desde ese punto de vista, que yo creo que también el factor confianza le perjudica en ese aspecto, pero también entiendo que es una comparativa que no ayuda a nadie. Incluso a Sanadi, si le vamos a comparar a nivel técnico respecto a Guruceta, pues Sanadi va a salir perdiendo. ¿Y verdad que nadie hace esa comparativa? Pues por esos caminos voy respecto a lo que hablo sobre Guruceta y la intensidad, ¿no? Que al final hacer esa comparativa no le favorece al bono de Gorka. Así que ese es un poco el análisis que quería hacer. Espero que se haya quedado muy claro todo el tema de los datos, el tema de por qué creo que está menos fino, el por qué realmente pues no está igual de bien. Aún así, ojo, es verdad que está peor, pero oye, que lleva 13 goles generados a un delantero que tampoco esperábamos que el año pasado hiciera 16, por lo tanto, bueno, ¿podría tener mejores cifras? Sí. ¿Es desastroso desde el punto de vista de que solo lleva, me invento, 2 goles? Pues no, tampoco tanto. O sea, son peores, está peor que el año pasado, pero hay aspectos que hay que tener en cuenta para analizarlo. Así que bueno, nada más por mi parte, espero que os haya gustado el vídeo, os invito a apoyar, a darle me gusta, a comentarlo, a debatir sobre el estado de forma Guruceta, y por mi parte nada más, nos veremos en la próxima. ¡Agur!